El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Le respondió Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, era necesario decir una palabra sobre la importancia de los preceptos de la ley de Dios. Era muy necesario decir una palabra, ya que había cientos y cientos de preceptos, tanto positivos como negativos, donde era necesario, en este caso, decir cuál es el precepto que tiene la primacía. Había, de hecho, mucha inquietud y mucha ansiedad en la vida del pueblo religioso de Israel ante tantos preceptos, ante tantas normas que tenían que acatar, por lo que era necesario que Jesucristo diera una palabra al respecto. Aunque, como el Evangelio también lo establece, en la pregunta había una mala intención. No era una pregunta sincera. Como regularmente sucedía en esos encuentros que Jesús tenía con los grupos religiosos, buscaban la manera de exhibirlo, la manera de hacerlo tropezar, la manera de comprometerlo con sus palabras para tener de qué acusarlo. Gracias a Dios, como sucede en esos encuentros, la manera que tiene nuestro Señor Jesucristo de salir de estas trampas, de estas preguntas capciosas, no solamente responde como es debido, sino que también a nosotros nos deja pues una enseñanza sobre algo que en su momento también puede ser difícil de entender. Nosotros no tenemos cientos y cientos de preceptos como el pueblo de Israel, pero ante los mandamientos, ante la normativa que también existe en nuestra vida cristiana, la respuesta de Jesús es muy iluminadora, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que seguir? ¿Qué es lo que tenemos que garantizar en nuestra vida como cristianos? Pues el amor a Dios y el amor al prójimo. Y como lo dice el Señor Jesucristo, amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Eso es lo que tiene que garantizar un cristiano. Esto no quiere decir que
los otros preceptos y las otras normativas no las tengamos que observar. Pero precisamente el ánimo con el que nosotros cumplimos otros preceptos tiene que ser buscando amar a Dios y buscando también amar al prójimo. Por ejemplo, algunos hermanos todavía guardan el ayuno. Qué bueno que se guarde el ayuno, ¿eh? Es un ejemplo que les pongo para recordar tantos otros preceptos que tenemos, ¿eh? Pero el ayuno tiene que llevarnos a amar más a Dios, a amar más al prójimo, para que entonces no nos perdamos en el camino y sepamos que todos estos preceptos que nosotros cumplimos llevan esa motivación de purificar nuestro amor a Dios y de comprometernos en el amor al prójimo. Pero como todos nos damos cuenta, pues es muy difícil, ¿no? Todos tenemos pendientes en estos grandes mandamientos que nos recuerda nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que si estamos aquí es porque amamos a Dios. Buscamos amar a Dios, es sincero nuestro amor a Dios. Pero ninguno de nosotros puede decir, es perfecto mi amor a Dios. Ninguno de nosotros puede decir, he llegado a la meta en lo que respecta a este mandamiento del amor a Dios. No lo podemos decir así, ¿verdad? Sabemos que tenemos pendientes, que todavía no es puro, todavía no es perfecto, todavía no es completo nuestro amor a Dios. Lo mismo podríamos decir del amor al prójimo, ¿verdad? Uno trata de ser respetuoso, trata uno de ser atento con los demás. Especialmente nos mueve la caridad hacia el prójimo más necesitado. Pero también tenemos fallas, ¿verdad? También cometemos muchas faltas en relación al amor al prójimo, ¿verdad? Puede ser que con algunas personas, no solamente por la emotividad, sino por la fe cristiana, puede ser que con algunas personas nos desbordemos en el trato y en las atenciones. Pero con otras personas nos portamos de manera muy negativa, al grado incluso de que alguien se puede dar el permiso de odiar, alguien se puede permitir despreciar y pisotear la dignidad de los demás. Es decir, nuestro problema es que no vivimos en el amor. Puede ser que amemos a Dios y que amemos al prójimo, pero todavía nuestras relaciones tanto con Dios como con el prójimo no están permeadas del misterio del amor. De tal manera que ante una respuesta como esta de nuestro Señor Jesucristo, pues hoy estamos llamados a revisar cómo es nuestra observancia del principio del mandamiento del amor. Y en este caso, hermanos, para que, pues reconociendo cada quien sus limitaciones, ¿va? Y reconociendo cada quien los pendientes en el amor a Dios y en el amor al prójimo, retomemos algunas recomendaciones que nos da la palabra, ¿va? ¿Qué nos recomienda la palabra, va? Para que nosotros nos movamos en el amor. No solo para que amemos a unas personas, sino para que vivamos en el amor. ¿Qué nos recomienda la palabra de Dios? Pues en primer lugar, hermanos, que reconozcamos cómo hemos sido tratados, ¿eh? Nunca olvidemos cómo hemos sido tratados por Dios. Lo dice de manera muy clara en la primera lectura del libro del Éxodo, ¿eh? Le decía al pueblo de Israel, acuérdate que tú fuiste extranjero. Ahora que tratas a los extranjeros en tu pueblo, no los desprecies, no los menosprecies, no los trates como si fueran inferiores porque tú fuiste extranjero. Acuérdate de que tú fuiste extranjero. Es como si nosotros ahora lo dijéramos de esta forma, ¿va? Acuérdate que tú le fallaste a Dios. Acuérdate que no tienes una historia impecable. Acuérdate que todavía estás batallando con algunos defectos. Y a pesar de eso, Dios te estaba esperando.
A pesar de todas tus fallas y de toda tu historia, Dios te ha tratado como un rey, te ha tratado como un hijo, te ha tratado con la dignidad que Él te ha concedido. Si Dios pasó por alto tus faltas y tus pecados, si Dios no se fijó en eso para recibirte con amor, si tú has sido tratado así, ¿por qué tratas de manera diferente a tus hermanos? Dios no te ha despreciado. ¿Por qué desprecias a tus hermanos? ¿Por qué te portas así con ellos si Dios no se ha portado así contigo? Lo dice con esas palabras el libro del Éxodo: acuérdate que tú también fuiste extranjero. Y nosotros lo podemos decir así: acuérdate que Dios también vio tu pecado, vio tus injusticias, pero eso no fue obstáculo para que Él te recibiera con mucha alegría. Cuando llega la tentación, ¿verdad?, de tratar mal a los demás, ¿verdad?, o de plano de hacer un lado a las personas, recordar, hermanos, y valorar que Dios no nos ha tratado así. La segunda recomendación que nos da hoy la palabra: sí reconocemos, como decíamos, que pues es muy difícil, ¿verdad? Y así alguien podría decir: bueno, pero yo ¿cómo puedo amar a la persona que me ha destrozado la vida? ¿Cómo puedo amar a alguien que me ha dañado seriamente, ¿verdad? ¿Cómo puedo amar a una persona que todavía en este momento está buscando mi caída, está buscando la ruina en mi vida? ¿Cómo le puedo hacer, ¿verdad? Al grado de que uno puede decir: eso de la Biblia es para otros tiempos, pero ya no aplica en el tiempo presente. Alguien lo puede decir así, ¿verdad? Como si el mal ahora fuera tan grande y tan determinante que ya no permitiría que se aplique la palabra del Evangelio. Bueno, hermanos, ante esta situación que nosotros vivimos, la palabra nos recuerda, ¿va? Uno no se puede bloquear, ¿va? Uno no se puede bloquear ni en la mente ni en el corazón. Puede ser que haya cosas muy duras, pero no podemos decir que son cosas imposibles para superar. Puede ser que sean imposibles en este momento, pero si se lo pedimos a Dios, ¿va?, si metemos a Dios en nuestras luchas, las cosas se pueden solucionar. Puede ser que ahorita, porque todavía es muy grande el daño, ¿va?, y todavía es muy sensible el dolor, sintamos que es imposible perdonar. Pero metamos a Dios en esa historia, ¿va? Pidamos determinantemente la gracia de Dios para que en su nombre eso que nos parece imposible se pueda superar. Y la tercera recomendación que hoy nos da la palabra, ¿va?, nosotros estamos llamados a vivir en el amor. Sí, somos personas que hacemos cosas buenas, pero puede ser que no vivamos en el amor. Amamos a los de este lado, a los de este lado no los amamos. Amamos a los que nos favorecen, pero no amamos a los que no nos favorecen. Amamos a aquellos que son más accesibles en el trato, pero no amamos a aquellos que nos parecen más negativos en su vida. Así es un poco nuestra vivencia del amor, ¿verdad? Por lo que la palabra nos invita, hermanos, a vivir en el amor. No solamente a amar aquí y amar allá y a despreciar a otras personas, sino a vivir en el amor. Una invitación muy concreta que nos hace la palabra: sumergirnos en el amor de Dios, abandonarnos en el amor de Dios, para que, si así vivimos, en el momento menos pensado, nos demos cuenta que empezaremos a ver con ojos diferentes, con una actitud diferente, aquellas personas que en este momento nos cuesta mucho trabajo aceptar. Nos toca, por lo tanto, vivir en el amor. Dejar que el amor de Dios conquiste nuestro corazón, que cambie nuestra mirada hacia los demás. Y eso nos permitirá darnos cuenta que es posible de ver de manera diferente a aquellas personas con las que es muy difícil nuestro trato. Así que
Estamos llamados a pensarlo, ¿va? A revisar cómo está nuestra experiencia acerca del amor, a reconocer que todavía nos falta mucho, ¿va? Nos falta mucho crecer en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pero que ante esto que hoy constatamos, queridos hermanos, le pidamos al Señor la gracia, ¿va? Le pidamos al Señor el auxilio para que purifiquemos la mirada y finalmente podamos aceptar a aquellas personas con las que es muy difícil el trato. Nos ponemos de pie.